del artista Alejandro Santiago, y es una exposición que llevamos a cabo en conjunto el Colegio de San Ildefonso y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM para celebrar los 30 años del CISAM. Quisimos que esta exposición involucrara a todos los que pudieran aportar una voz nueva, una voz diferente acerca de la migración, para poder comunicar las investigaciones que nuestros expertos han desarrollado a lo largo de los últimos 30 años. Y quisimos que en esta exposición hubiera activistas, académicos, hacedores de políticas públicas, talleristas, y este espacio también se abrió para que los creadores literarios tuvieran también la oportunidad de presentarnos lo que están haciendo desde la literatura, desde las revistas literarias, y en específico de la revista Punto de Partida, la revista literaria más antigua de México. Y bueno, quisiera agradecerle al Colegio de San Ildefonso que nos abra las puertas para la presentación de esta revista, al equipo que quiso venir a hablarnos de los muros, de las fronteras y de los migrantes en este miércoles. Agradecer también la difusión que le han dado a la exposición a la exposición, lo seguimos a lo largo de las vacaciones, y pues no solo estaban invitando a la presentación de la revista, sino a la invitación, entonces pues nos da mucho gusto. Me imagino que vamos a hablar sobre todo de la primera parte de la revista, la que se refiere a los muros, los migrantes y las fronteras, pero me toca entonces presentarlos. Yo creo que los presento a todos desde ahora, y después ya nos vamos turnando el micrófono. Les presento a Aranzazú Blázquez Méndez. Ella es pasante de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, integrante del proyecto Heteronormía de la Justicia del Instituto de Investigaciones Filológicas, es editora de Punto de Partida, la revista de los estudiantes universitarios. Jonathan Guzmán es egresado en diseño gráfico por la FES Acatlán de la UNAM, ganador de JICO DS Schulz 2017 y partir del punto 2019 en la categoría de diseño por la revista Punto de Partida y piso 16 de la UNAM. Actualmente es diseñador y director de arte en Punto de Partida de la UNAM. Axel Alonso García es licenciado en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se ha desempeñado como gestor de redes sociales para Libros UNAM, ha publicado en las revistas Contraportada y Quehacer Editorial. Actualmente se encarga de la difusión de la revista Punto de Partida de la UNAM. Y finalmente Eduardo Cerdán, él es narrador, ensayista y editor, es licenciado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha colaborado en los suplementos de Universal y La Jornada y en revistas como Letras Libres, Literal, revistas de la Universidad de México, Crítica y La Palabra y el Hombre. Pues le cedemos la palabra y los escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. En principio quiero agradecer enormemente al Colegio de San Ildefonso y al CISAM por el espacio, y desde luego a ustedes por su asistencia en esta tarde. Como ya dijo Oscar, es algo difícil. Bueno, yo quiero iniciar contándoles un poco sobre el proyecto de Punto de Partida, a nombre de él, que está inscrito en la Dirección de Literatura de Cultura UNAM. Les cuento que se trata de una iniciativa de Gastón García Cantú, a la sazón encargado de difusión cultural de la UNAM. Fue una revista impresa de la cual esta es heredera, que se fundó en 1966 y su primera directora fue Margot Glantz. Como ven, se trata de un proyecto de una larga tradición en la que se han consolidado muchísimas voces que a lo mejor iniciaron publicando géneros literarios en los que después no se desarrollaron, pero bueno, como siempre, Punto de Partida fue eso, el inicio, el punto de partida para muchas generaciones que hoy ya son la literatura mexicana, ¿no? Nombres como, bueno, voy a dejar muchos fuera, pero como Cristina Rivera Garza, Roberto Bolaño, Juan Villoro, Evodio Escalante, Gonzalo Celorio, muchísimos que ya son al menos 4 generaciones de lo que hoy se considera la literatura de México, han publicado ahí. Bueno, a lo largo de su historia, en estos 53 años, Punto de Partida ha sumado y restado brazos. En la actualidad trabajamos con 3 líneas de acción. La primera son las publicaciones periódicas,
Tenemos dos de ellas, esta, la revista Punto de Partida, que es la impresa. La segunda publicación periódica es digital, se llama Punto en Línea, ya tiene 12 años de publicarse, llevamos el número 84, en este año vamos a publicar el 84. Y bueno, eso es por el lado del primer eje de acción, que son las publicaciones. El segundo de ellos son los concursos. Como muchos de ustedes sabrán, bueno, aquí tenemos un ganador del concurso 50 de Punto de Partida, ya llevamos 50 este año, lanzamos la convocatoria 51, que sigue abierta, por cierto. Se trata de un concurso literario y gráfico en el que tenemos 8 categorías y bueno, igual con muchísima tradición. También tenemos otros concursos, ciertas alianzas, como por ejemplo Teatro UNAM, con el FICUNAM también, publicamos reseñas tanto de crítica cinematográfica como crítica teatral. Y bueno, otro de ellos es el concurso a partir del punto del que les hablaré antes de darle la palabra al nuevo equipo. Y bueno, ese es el segundo brazo en el que trabajamos actualmente. El tercero de ellos es las publicaciones de las ediciones de Punto de Partida, que son herederas de una colección que se llamaba Cuadernillos de Taller y Seminario, nacidos a partir de que a finales de los 60 o a principios de los 70, antes de que existiera la Dirección de Literatura de la UNAM, había varios talleres en distintas sedes de nuestra universidad, con maestros como Rosario Castellanos, como Juan Manuelos, como Miguel Donoso Pareja, en fin, Arreola, en fin, varios. Y a partir de ahí se publicaban estos cuadernillos de taller y seminario, que eran pues antologías o algunos cuantos libros individuales en los que participaban los adscritos a estos talleres. Y bueno, retomando esa vena, la actual directora del proyecto, Carmina Estrada, creó las ediciones de Punto de Partida, que en la actualidad han llegado ya al número 20, estamos ya próximos a sacar el 21, e igual se mantienen como, sobre todo ahora publicamos más libros individuales en todos los géneros literarios, y también ha habido antologías desde hace pues, ya varios años. Publicamos alrededor de 2 números al año sobre ellos. Y bueno, ahora les cuento un poco sobre la convocatoria que les anticipé a partir del punto, que tuvo su primera edición en 2019, el año pasado, ahora está vigente la de 2020, que es la segunda, y en ella buscamos involucrar a 3 universitarios, tanto estudiantes, pasantes como egresados de cualquier carrera de la UNAM, para que se encargaran de la edición, el diseño y la difusión de la revista, bajo nuestra supervisión. Entonces, los seleccionados fueron Aranzazú Blázquez en la edición, Jonathan Guzmán en el diseño y Axel Alonso en la comunicación y difusión. Antes de que ellos entraran, Punto de Partida era una publicación monográfica que publicaba muestras regionales de autores, se mantiene autores menores de 35, eran muestras regionales o de practicantes de ciertos géneros literarios, o bueno, de pronto publicamos, por ejemplo, un número de puras narradoras mexicanas, jóvenes. En fin, de eso se trataba, Punto de Partida. Cuando entró este nuevo equipo, hubo un rediseño y entonces Punto de Partida la empresa se volvió una revista temática. Entonces, bueno, el proyecto ganador, que fue el de Aranzazú, propuso ciertos temas, ahora estamos preparando el último antes de que entre el nuevo equipo y bueno, les hablará más a detalle Aranza en un momento sobre este que presentamos hoy, que es el de muros, que bueno, tú hablarás de las secciones, ¿no? Si eres muros, tiene otra sección que es miscelánea llamada Carrusel, con varias secciones que ahora, de la cual abundará Aranza, y también incluimos en la última entrega de los ganadores del concurso 50 de Punto de Partida, en el que está, por cierto, como ya dije, Oscar Vadillo. Publicamos los ganadores de crónica y de traducción literaria en la tercera entrega. Además incluimos 2 reseñas de las que fueron ganadoras en el concurso Fósforo de crítica cinematográfica y bueno, te doy la palabra a ti, para que cuentes de qué trata esta nueva
etapa y bueno, un poco sobre el dossier de los muros, de qué se trata. Bueno, gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos por estar aquí, es un gusto verlos, también ver algunas caras conocidas que han acompañado este proyecto. Y bueno, como mencionaba Eduardo, esta etapa tiene como una nueva línea. La idea del proyecto que presenté fue que, bueno, eran temáticas monográficas, y lo que me vino a la mente es que justo somos una generación que está moviéndose en muchos ámbitos políticos, que estamos, no es que seamos la única, pero a nuestra manera estamos tratando de incidir en la comunidad, en ver qué cosas nos afectan, cómo podemos transformar ciertos problemas sociales, y pues eso para mí fue una pauta para elegir los temas. Entonces, los temas de esta época, digamos, fueron temas que a mí me parecían muy coyunturales y que creo que era interesante y también importante ver qué está escribiendo nuestra generación, o justo de los 35 para abajo, digamos, sobre estos temas. Entonces, empezamos con la mirada, que creo que somos una época muy visual, estamos apabullados de imágenes, y eso complica la manera en la que nos relacionamos con ellas y cómo presentamos el mundo a través de ellas, ¿no? Entonces me pareció importante ver cómo reflexionábamos o se escribía, e incluso cómo se ilustraba y tomaban fotos en un año colorido de imágenes. Después vino corporalidades, que también es un tema pues, bastante encendido ahora, ¿no? Es decir, estamos todos explorando como otras formas de vivir el cuerpo, de expresarlo, de liberarlo, de representarlo también, y eso fue lo que mostró corporalidades también. Luego vino Tiempos de Desencanto, que pues creo que justo muy acorde con los tiempos, estamos un poco desencantados, ¿no?, de lo que nos ha tocado como en ámbitos políticos, laborales, de derechos, etc., ¿no? Y cómo eso repercute también en lo emocional y en lo existencial. Entonces eso fue un poco lo que Tiempos de Desencanto ilustró, digamos. Después vino Movimiento, que respondió justo al que a pesar del desencanto, a pesar de lo que nos limita, pues no nos quedamos quietos, ¿no? Y estamos siempre buscando cómo cambiar las cosas, movernos de un sitio a otro como manera de solución, de buscar otras respuestas, y sobre todo también a la cuestión de la migración, ¿no? De hecho, movimientos y muros como que se veían como números muy paralelos, ¿no? muy vis a vis, pero me pareció importante mantenerlos separados porque podían entrar cosas muy distintas en cada uno. Y así fue, justamente en Movimiento hubo cosas desde cómo los niños juegan y patinan, el movimiento en la ciudad, como representaciones abstractas del metro, por ejemplo, el movimiento también con una capacidad de resiliencia, por ejemplo, como de cambiar uno dentro de sí mismo para adaptarse a otras cosas, etc. Después de Movimiento vino Muros, sí, ¿verdad? Muros, claro, bueno, justo muy paralelo, ¿no? Y entonces, Muros, pues, responde también a movimiento, ¿no? ¿Qué pasa con el movimiento? ¿Qué lo detiene? Y pues, evidentemente, una de las crisis que más vivimos ahora, que más escuchamos y padecemos de distintas maneras, ¿no? Ya sea que tengamos familiares que están migrando, que conozcamos a alguien que migra, o alguien que llegó, alguien que se va, simplemente las noticias. Creo que la migración, ya sea hacia afuera o adentro, está presente todo el tiempo en nuestra mente, ¿no? Entonces, bueno, entrando ya justamente a Muros, lo primero que se me planteó como premisa fue que, bueno, esta es una revista que nace aquí en la Ciudad de México y que aunque nunca se ha mantenido cerrada, bueno, al inicio sí, porque eran solo, bueno, los primeros números eran solo escritores de la Facultad de Filosofía y Letras, después se amplió a otras universidades y con el tiempo, justamente en la etapa de Carmina, se llegó a regiones muy distantes, ¿no? Pero mi idea era que no podía quedarse en la capital, que no podíamos buscar escritores que solo estuvieran aquí, que tuvieran la experiencia de la ciudad, aun cuando no es una ciudad llena de gente foránea de otros estados, de otros países, sino que más bien tenía que estar atravesada y llenada por las voces de las fronteras. Y aquí es curioso porque resultó más difícil encontrar autores, tanto gráficos como literarios, del sur que del norte, ¿no? Creo que muchas veces pasa eso. Se escuchan más las noticias de la frontera norte, justamente pensando ahora en el Centro de Investigaciones Americanas, fueron las siglas. Justo, a veces suena mucho más el norte y los problemas que hay que el sur, ¿no? Incluso en las cuestiones de migración, como mexicanos nos imaginamos más de
cómo tratan a los mexicanos migrantes en el norte, que cómo nosotros, o las políticas del país tratan a los migrantes que vienen de Centroamérica o Sudamérica, ¿no? Entonces, algo de esa dificultad hubo en encontrar un poco los autores, pero al final conseguimos justo autores de Chihuahua o de la Ciudad de México, pero que estuvieran viviendo por largo tiempo en el norte o incluso en Estados Unidos, de Tijuana. Hubo una serie de fotos de la frontera con Guatemala, y bueno, sí logramos que hubiera voces que atravesaran el país, ¿no? Descentralizar un poco el número. Esa fue la premisa, justamente para escuchar experiencias de otras partes, ¿no? Y fue un número bastante rico porque creo que algo, por ejemplo, que podemos pensar ahora con la exposición de 2.501 migrantes es que no es una masa, ¿no? Es decir, aunque se presentan como muchos cuerpos quizás similares, pensando por ejemplo en la materialidad del barro de la exposición, creo que lo que llaman como objetos artísticos es acercarte a ellos, ¿no? Acercarte a ellos y ver que cada uno está hecho de manera distinta, cada uno tiene huellas, gestos, marcas de los artesanos en ellos diferentes, ¿no? Y eso creo que es algo que se refleja en el número, es decir, no son los migrantes, no es la gente que migra, sino que son personas distintas con historias muy particulares, una diversidad multiforme. Y eso es algo que me gusta del número, que se ve esa diferencia de experiencias. Por ejemplo, hay un fotoreportaje de Alejandra Aragón, que es una fotógrafa de Tijuana justamente, y ella hace el reportaje sobre un albergue para personas trans y en general de la comunidad LGBTQ, porque justamente es una población que como migrantes reciben aún más discriminación, ¿no? Es decir, no es lo mismo un hombre varón heterosexual que migra que personas disidentes de género, ¿no? Es decir, se les discrimina más, las razones por las que se mudan de país o de ciudad también tienen que ver con sus preferencias sexuales, con su identidad de género. Entonces me pareció que era justamente muy importante mostrar que esto también pasa, ¿no? O sea, no solamente más bien no es una masa homogénea de gente que se cambia de país, ¿no? Sino las necesidades y los orígenes son muy distintos. Bueno, no voy a mencionarlos todos, pero también por ejemplo está una crónica de Ana Emilia Felker que habla de una fiesta que se hace en el borde, se llama Voices from Both Sides, y es justamente algo muy surreal, ¿no? Yo no sabía de ese evento, y justamente pasa que viene gente que vive más o menos en las fronteras, en comunidades aledañas, tanto de Estados Unidos como de México, y hacen una fiesta literalmente en el río, en una zona del río Bravo que no es caudalosa, que se puede nadar ahí en medio, y entonces es algo que uno no se imagina, ¿no? Justo ella dice en alguna parte que se le hacía maravilloso estar en un espacio que siempre es tan controlado, tan vigilado, y que ella estaba como si nada, ¿no? Como si fuera una boda de pueblo, que de hecho en su crónica ocurre una boda en ese momento, ¿no? Y justo, y los niños nadan como si nada, ¿no? Dice, los niños sin darse cuenta de la política que está apretando ese terreno, o más bien quizá a su manera inocente, sin darse cuenta, pero retando esa política, ¿no? Como, ¿yo qué voy a saber de las fronteras? ¿Y qué me van a importar? También está un texto de que nos habla sobre un programa que hubo ¿qué fue en los 80s? No, mucho antes, en el 53, que eran el bracero maid, se le llamó en los periódicos, que justamente en esa época no era nada difícil, digamos, que mujeres del norte de México fueran a trabajar como empleadas domésticas en algunas casas ricas del norte, e iban y venían cada día, ¿no? Entonces más bien fue cuando se empezaron a dar cuenta, como las ricas del norte, que eso se tenía que legalizar y regularizar, que quisieron hacer como un tratado comercial laboral, ¿no? Y entonces cuenta a través de dos empleadas domésticas cómo sucede ese cambio, esa percepción del bracero maid, ¿no? También un ensayo que está muy interesante y muy doloroso, y que también me gustó mucho porque hacía mucho eco con el primer número de esta temporada, que fue Mirada, es uno de Kenia Cervantes, que justamente habla y critica también de cómo nuestra percepción de las imágenes en torno a temas delicados como es la migración es como muy fluctuante, ¿no? Es decir, ella habla de 3 imágenes que son, yo creo que, grandes imágenes o hitos del fotoperiodismo,
que son la foto de Elan Kurdi, el niño sirio, de Oscar y su hija, no recuerdo el nombre, pero creo que venían de Guatemala y también terminaron ahogados, y de Kioma y su mamá, su madre, ay, no recuerdo el nombre, lo tenía por acá, hace una. Es que los nombres son importantes. Josephine, que eran migrantes nigerianas y que también, pues Kioma murió en el viaje, y como política de la navegación como migrantes, pues no puedes cargar un cuerpo, ¿no? Porque es peso muerto, entonces tuvo que dejar a su hija en el mar. Entonces, bueno, estas quizás de este caso no hay fotografía, pero son fotografías que han dado la vuelta al mundo, ¿no? Y que las vemos en Facebook y le damos compartir y nos indignamos por un momento o por mucho tiempo, o realmente nos impactan y queremos hacer algo y quizá lo logramos o no. Pero justamente es esta crítica y esta reflexión en torno a la imagen, ¿no? ¿Qué realmente logra y qué no? O cómo nos relacionamos nosotros con el fotoperiodismo. O sea, que es una labor muy necesaria porque visibiliza, pero qué tanto esa difusión al final termina por difuminar la importancia del evento, ¿no? Y creo que es algo justo que nos pasa mucho, ¿no? O sea, las redes sociales sirven de mucho, pero también banalizan las cosas. Y bueno, creo que es uno de los ensayos que justo representan mucho este clima de la generación, ¿no? Bueno, gráficamente también hubo de todo. Me gustó mucho que hubo mucha fotografía de la frontera norte, de la frontera sur. Estuvo un trabajo gráfico de Mónica Figueroa, bueno, además del de Alejandra Aragón que les comenté, pero de Mónica también, que es el que está en la portada. Y me recordó mucho, o me hizo un poco de eco a la exposición de ahora, ¿no? Que justamente son aparentemente una masa de cuerpos, de miradas, pero si te fijas y te acercas, en realidad son personas, son individuos distintos cada uno, ¿no? Entonces creo que es un poco algo de lo que refleja la portada, la individualidad que se resiste a la masa, ¿no? Bueno, creo que ese es un poco un resumen de Muros. Atraviesa muchas miradas, muchas experiencias, y pues esa era su intención. Bueno, y además coincidió que los ganadores que publicamos este número dialogan también con este tema. Fue también un poco fortuito, pero sí, en realidad todos quedan. La crónica de Oscar es como un ejercicio rulfiano en busca de Ernesto Cardenal en Nicaragua, por ejemplo. Entonces el movimiento, el cruce está presente. Migritud, que tradujo Alejandra Retana de una escritora keniana llamada Shalha Patel, habla sobre este horror que viven las mujeres en Kenia, la discriminación, y también ella como migrante habla de su condición de migrante. Pues se ha desarrollado tanto en Londres como en Estados Unidos, entonces bueno, habla de todo ese mundo, ¿no? En los estrechos caminos es una crónica de David Barajas que obtuvo el segundo premio de crónica, y en él habla sobre todo este estado de sitio que viven en la comunidad de Cualcomán en Michoacán, ¿verdad? Los pobladores de ahí, y cómo el narcotráfico ha incidido de una manera terrible en la dinámica cotidiana de todas estas personas, ¿no? Y bueno, por último, Ángel Emanuel Gómez tradujo un texto de Octave Mirbeau, La guerra y el hombre, que bueno, habla también de todos estos movimientos sociales, enfrenta a la humanidad con la guerra y más bien cómo se enfrentan y cómo una termina venciendo a la otra, ¿no? Bueno, ahora para darle la palabra a Jonathan, les quiero decir que, bueno, a lo mejor quienes conocen la etapa anterior de Punto de Partida, notarán que antes publicábamos un portafolio por número, o un par de portafolios por número, gráficos, que corrían en paralelo con el discurso literario, es decir, no había un diálogo entre los textos, sino que simplemente iban por su lado, cada uno, ¿no? Ahora, con esta nueva etapa, Jonathan Guzmán, como director de arte, ha logrado que los textos dialoguen con las series tanto gráficas como fotográficas que aparecen en los números. Entonces, cuéntanos, Jonathan, sobre este número, cómo fue ilustrarlo, qué vamos a encontrar, aparte de lo que ya dijo Aranza, pero tendrás mucho que decir además.
Sí, claro, como ya lo mencionaba Aranza, creo que es justo empezar por la portada con el trabajo de Mónica Figueroa, que son ilustraciones de un libro que ella había publicado acerca de las migraciones del mar Mediterráneo. Justo es, digamos, muy preciso que estuviera porque habla tanto un poco de ese impacto, ¿no?, de las imágenes que han llegado, sobre todo del niño que murió ahogado ahí en el mar Mediterráneo, y lo retrata perfectamente. Si podemos ojear las páginas, podemos ver eso, cómo las personas que ella retrata cruzan el océano. Esa es una de las series que más me gustó de este número. Y justo como lo mencionaba Eduardo, en cada número trato de empatar las imágenes con los textos que nos llegan. En este pues tuvimos la fortuna de que algunos textos ya venían con sus propias ilustraciones, como en el caso de Ana María Felger, que nos retrata pues no solo en palabras sino con imágenes toda la fiesta que se vive en el río Bravo, ¿no? Hay algunos juegos que son interesantes porque a pesar de que las imágenes no son exactamente de lo que habla el texto, nos dan ideas de lo que puede llegar a ser, como en el caso del mapa del archipiélago Ryukyu, que nos retrata, ¿no?, un cuento de las personas que pasan por un archipiélago de islas y su experiencia frente al mar. Esta imagen, que a pesar de que fue de la frontera sur, la frontera con Guatemala, nos remite un poco a lo que está en el texto. En cuanto a la carga gráfica, como lo mencioné Eduardo, antes solo partía de un solo autor, y en esta nueva etapa tratamos de llamar a más artistas, no solo digamos con fotografía, sino con otro tipo de experimentos gráficos. Hemos tenido también mucha colaboración de parte de gente que hace collages, algo un poco de experimentación, ilustración experimental, digital. También hemos tenido gente, digamos, de otros ámbitos, digamos, de las escuelas plásticas originales, como en este caso graffiti, que tenemos una pequeña intervención de lo que justo, ¿no?, también los muros de la ciudad cuentan historias a través del graffiti. Y es muy importante cómo la gráfica también define la migración, ¿no? Cómo la gráfica nos cuenta de las historias de la ciudad que podemos ver muy de cerca, pero no muchas veces nos ponemos a pensar en lo que hay detrás. Justo también la entrevista que hacemos en la sección de Entre Voces, en Carrusel, habla de un taller de gráfica en el norte, que es puro borde, gráfica migrante, donde a través de la gráfica les tratan de dar un apoyo a las personas que van de cruce. Y hablando también de la migración, pues está nuestra sección de cómic, Tinta Suelta, que nos retrata una historia bastante divertida en estos tiempos que somos tan digitales. Aquí tenemos un cómic a 8 bits sobre pues, el discurso que el presidente norteamericano nos ha venido desde su campaña sobre los bad hombres y de las cuestiones migratorias. Es una sátira muy interesante acerca de, toma como personaje que vive Francisco Villa. Y nos retrata una historia sumamente interesante. Y hablando de gráfica, en este número también tenemos unas fotografías muy buenas del maestro Francisco Toledo, que el año pasado falleció. Y justo hacemos en la sección de heredades un viaje por su vida, a través de los relatos de gente cercana, ahí, con fotografías y el texto de Santiago Robles. Bueno, las fotos son de Rafael López Castro, el texto es de Santiago Robles. Sí. Hola a todos, bueno, de nuevo gracias a San Ildefonso, al CISAN, que así que nos acercó, yo como encargado de difusión y de comunicación me acerqué con el CISAN. La idea era hacer como una actividad en la Torre de Humanidades con el equipo del CISAN, pero pues nos dijeron, está la exposición de los 2500 unidades
migrantes, pues, ¿qué les parece si hablamos con San Ildefonso y vemos la posibilidad de que presenten aquí? Y pues bueno, pues fue una sorpresa muy grata. Yo le agradezco a Oscar, al equipo de CISAN, al equipo de San Ildefonso, porque fue una muy grata forma de empezar el año, digo, como universitarios, bueno, como habitantes de la Ciudad de México, San Ildefonso es un recinto muy bonito, muy conocido. Como universitarios, pues digo, esto es como, así que uno de los espacios medulares del surgimiento de nuestra universidad, y pues como entusiasta de los museos, pues más que encantado de estar acá, ¿no? Y bueno, yo me encargo de la comunicación, yo abrí las redes sociales de la revista hasta febrero del 2019, punto de partida, no tenía presencia en redes sociales, hago publicaciones pequeñas en la cuenta de la UNAM o de la Dirección de Literatura. Y bueno, pues aquí, digamos, mi interés ha sido el de promover justo transmitir la experiencia de la revista impresa bueno, y de la revista digital y de todo el proyecto Punto de Partida a los medios digitales, ¿no? Que quienes están así que atrapados en la visualidad de las redes sociales, pues vean una muestra de lo que se publica, de quiénes son las voces emergentes en literatura y artes visuales, para que pues se acerquen a la revista, ¿no? Digo, una cosa que yo puse en mi proyecto cuando me postulé para el concurso a partir del punto de partida, el concurso a partir del punto, perdón, fue que esta revista tiene la gran maravilla de que todos sus números, desde el primero de 1966 hasta el 218, están en formato digital en la revista. Y pues creo que hay un acervo enorme, ¿no? El chiste es que la gente sepa que esa página existe y se acerque, ¿no? Y conozca los contenidos. Y bueno, para hablar específicamente de muros, pues creo que fue un número muy interesante que se inserta como en la discusión contemporánea que hay sobre muro. Como decía, veníamos del número de movimientos, que sí tenía textos e historias acerca de la migración, pero pues luego llega muros, ¿no? Que es más bien como esa barrera del movimiento. Pero creo que algo muy bonito de este número es que muestra que ningún muro es completamente cerrado, ningún muro es impermeable, y como podrán leer en la crónica de Emilia Felker, o sea, el más mínimo poro del muro sirve para que esos pueblos se junten, ¿no? Y bueno, también yo quería hablarles también justo hablar de esto de los muros permeables. Pues yo me encargué de hecho me da mucho gusto que acaba de llegar, entrevisté a Don Venegas del colectivo Puro Borde, que es un colectivo artístico que está en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es un proyecto muy interesante. Digo, Ara y yo los encontramos, y fue tenemos que conocer su historia, porque creo que es un caso muy interesante de los muchos que encuentran en la revista, de cómo el muro es algo que impacta a los artistas, es algo que impacta a la gente y a los lugares, pero al final pues los mexicanos, bueno, la gente de la frontera, tanto los mexicanos que hacen su vida en El Paso y Juárez, como los estadounidenses que también se mueven entre las fronteras, digo, y eso pasa en Juárez y en El Paso, pero también en Tijuana y en San Diego y en no sé, en otras ciudades hermanas de la frontera norte, pero creo que me parecía un caso muy interesante, un ejemplo muy, muy bonito. Y además digo, al platicar con Adón vemos que los muros también es hablar de el muro, de ese tema paradigmático que acá como nos ha hecho enfadar y que se juntan las cosas que le tenemos resentimiento a ese señor horrible que está en la Casa Blanca. Pero también platicando con Adón, y eso me recordó como algo que platiqué con John alguna vez cuando estábamos justo trabajando en este número, era de que en cualquier otro momento, o sea, si este número de muros hubiera salido en el 2015, en el 2014, seguramente hubiera sido muchísimo arte urbano, o sea, pero justo por el tema de coyuntura y por la actualidad tan rara que vivimos, pues ahora sí que el tema del muro de la frontera y de este obstáculo de la migración y a la vida de miles de personas, pues fue el que, digamos que así que captaba el imaginario, ¿no? Pero digo, algo muy bonito de la entrevista con Adón, una frase que se me quedó mucho, es de vamos a pintar este muro para romper esta violencia visual que nos han puesto los estadounidenses, ¿no? Desde George Bush, ¿no?
Entonces creo que es eso, ¿no? También el rescatar el arte urbano, las tradiciones, y qué mejor lugar para hablar del poder comunicativo de los muros que el Colegio de San Ildefonso. Pues eso, ¿no? Digo, aquí se pensó pintar los muros para que justo los estudiantes tuvieran un complemento de su educación, pero digo, en las calles pues también los muros son algo muy poderoso, algo que nos transmite imágenes, algo que nos transmite valores y algo que también es un acto de resistencia. Entonces pues creo que quedó muy ad hoc al mensaje general del número. Y pues les recomiendo que lean la entrevista, que se acerquen a los proyectos de los artistas de la frontera, digo, también de frontera norte y frontera sur. Digo, aquí por muchas cosas la frontera norte pues fue la que cautivó el imaginario en el número, pero creo que es la reflexión que yo me quedo de este número, que las fronteras son construcciones tanto físicas como de ideas. Pero creo que en esos bordes de un montón de valores y conceptos hay un montón de gente, de artistas, de ideas muy valiosas a las que nos tenemos que acercar, ¿no? Así que si hay muros, pues vamos a pintarlos, o sea, que no sea un obstáculo, sino que más bien sea una herramienta para seguir pasando la voz, la cultura, el arte y esos valores tan bonitos como la libertad y el respeto, ¿no? Y pues nada, yo nomás terminaría diciendo que si no nos siguen en redes sociales, nos sigan en redes sociales para que justo conozcan más de las convocatorias. Bueno, también eso, sigue abierta tenemos las convocatorias abiertas que ya les mencionó Eduardo, del concurso 51 de punto de partida, que no está próxima a cerrar, entonces aún hay tiempo, hay calmita. Tenemos la convocatoria de bestias de uno de nuestros siguientes números, que cierra el 15 de enero, entonces si tienen arte o gráfica o literatura que puedan relacionar con el tema de bestias o con la sección carrusel, que es de tema libre, los invitamos a que se animen a participar. Y bueno, y también si alguna vez han soñado con ser parte de una revista con tanta tradición y con contenidos tan fabulosos, pues está abierta y próximo a cerrar a partir del punto. Entonces pues igual, y si se animan y entregan un proyecto bien interesante, igual y pueden estar aquí en un año aquí hablando cositas muy interesantes. Y pues, bueno, también digo, retomando con lo que empezaba de la labor de difusión, algo muy interesante de esta presentación en particular fue que cuando yo contacté al CISAN para organizar la presentación, o sea, no sabía que Oscar trabaja en el CISAN. Entonces ya cuando estábamos organizando ya los detalles de la presentación, él me preguntó que pues, cómo había sido la gestión, y es que pues yo colaboro en este número, yo gané el concurso de crónica, entonces pues qué pequeño es el mundo, y pues también por eso me gustaría que si él nos puede hablar un poquito de su crónica, que también que embonó muy bien con el tema del número. Fue pura casualidad, en realidad no quisiera tanto contarles mi crónica, la revista Ceractis, y yo aproveché las 15 páginas que decía como máximo del concurso y pues ahí está. Pero sí, yo también estaba esperando la crónica porque creo que los números anteriores hacían la entrega del concurso en 2 partes nada más, y esta vez fueron 3, y llegó la primera, la segunda, y dije, no van a publicar mi crónica, ¿qué está pasando aquí? Pero creo que tuvo una serie de felices coincidencias, y pues me da mucho gusto que haya salido en este número porque habla también de un cruce de fronteras, esta vez hacia el sur. Y creo que está perfecto en este número. Además fue la más bonita de las que han sacado, según mi opinión. Y pues qué les digo, ojalá que haya una colaboración en siguientes números. Quizá el número de bestias lo podamos dedicar a Donald Trump. Desde el Centro de Investigación sobre América del Norte le damos una asesoría. Se me había contado que ya había habido una colaboración previa con el CISAN, un número anterior hace... Así es, justo en el 2005, en nuestro número 130, que pueden consultar en nuestra página de internet, Carmín Estrada contactó al investigador del CISAN, en ese entonces él se encontraba en el CISAN, Axel Ramírez, que es un investigador que se ha especializado en
él es mexicoamericano, él también se ha especializado en hacer investigaciones sobre la comunidad chicana, sobre su identidad, sobre los contrastes, pues ahora sí que los malos tratos que reciben tanto de mexicanos como de estadounidenses. Y ese número, publicado en el 2005, la idea fue reseñar en la sección del reseñado que existía en ese entonces y que ahora mutó en Bajo Cubierta. Las reseñas son de libros de autores chicanos y bueno, todos los autores que la literatura de ese número y la gráfica también son de autores mexicoamericanos. Entonces pues justo digo, 14 años después, 15 años después, está bonito mantener esa colaboración con el CISAN. Sí, y me parece que especialmente hoy es importante vincular las tres actividades sustantivas de la universidad. Nuestros investigadores están haciendo su trabajo desde sus cubículos, pero es importante sacar a ventilar sus investigaciones porque si no se convierte esto en un trabajo endogámico en el que se leen unos a otros. Parte de hacer la exposición en San Ildefonso fue eso, hacer visibles las investigaciones de nuestros expertos. Les reitero la invitación a visitar la exposición 2500 inmigrantes. La sala 1 contiene, por ejemplo, una muestra bibliográfica de lo que han hecho nuestros investigadores en estos últimos 30 años. Las otras dos labores sustantivas de la universidad, pues la docencia, que ya implica un contacto más personal de un alumno con un maestro, pero la tercera, que es la difusión de la cultura, quizá es a la que prestamos un poco menos de atención y sin embargo es la oportunidad para pues hacer visibles los trabajos de las otras dos actividades sustantivas. En ese sentido, pues otra vez gracias a San Ildefonso, porque San Ildefonso es parte de la UNAM y qué bueno que otra vez se llame el Colegio de San Ildefonso y no el antiguo Colegio de San Ildefonso. Le quitamos el antiguo, hay que ventilarlo también y traer de nuevo estudiantes aquí, ¿no? Algún día fue una preparatoria, algún día hubo estudiantes aquí y aunque sea para presentar hoy la revista Punto de Partida, tenemos otra vez universitarios. Y pues no sé si quieren agregar algo más o quieren pasar el micrófono al público para preguntas. Sí, un último comentario respecto a la nueva convocatoria. Decidimos extender un poco la fecha de recepción hasta el 20 de enero para que se animen a participar, tanto en gráfica como en texto. Pues nada, si hay algún comentario, alguna duda, algo que quieran platicarnos, pues bien. Los colaboradores que aquí nos acompañan, Aarón, no sé si alguien quiere tomar la palabra. Dev. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a todo el equipo de Punto de Partida por justamente abrir este espacio para todos los universitarios y trabajar como lo han hecho, tanto textos, tanto imágenes, tanto edición, que lo han hecho de manera muy buena, la verdad. Si uno ojea toda la revista, se dará cuenta que no es manejar el tema de muros y hacer un collage de todos los trabajos, sino uno puede hasta tener como una línea de discurso del principio a fin de la revista y de los temas también, como decía Aranzazú hace unos momentos, cómo se hilaban todos los temas desde tiempos de desencanto, desde movimiento, muros y los temas que van a venir de juego y bestias. Y justamente también me gustaría tocar una, casi pregunta que hizo Axel de si este tema se hubiera hecho hace 8 años, hace 10 años, hace 50 años, muros tomaría otra perspectiva, ¿no? Justamente hoy quizá el tema más en boga sería la frontera norte, hace 10 años sería justamente arte urbano, hace 50, 60 años quizá hubiera sido arquitectura por la población de la ciudad y cómo se alzaba todo esto, ¿no? Toda la parte conurbana. Entonces, es interesante justamente eso, de cómo se puede articular un tema que a simple vista pareciera unilateral, como muros, como frontera, pero que si uno lee la revista puede toparse con muchas formas de interpretar esa manera de pensar el muro.
Buenas tardes, primero agradecerles la oportunidad. Yo publiqué en la revista, entonces gracias. Mi pregunta es, yo vengo de Chihuahua, entonces la cuestión va más bien hacia el área de difusión de la revista. Marcaron una cuestión que es la parte de lo digital, que se sobrepone ante muchas expresiones. Entonces el problema es que a la hora de atender contenidos, todo está de manera digital. ¿Cómo logran sobrevivir ustedes ante eso, ante la era digital, y seguir tratando de publicar una revista impresa? Eso por un lado, porque por ejemplo, Tierra Adentro, ya sea por cuestión de austeridad o lo que sea, Tierra Adentro ya no se publica impresa, y sí es un espacio que se extraña, sobre todo pues en el norte, que esta revista no se consigue. Yo tengo la fortuna de ahorita estar aquí, poder asistir a esta presentación, pero punto de partida no se consigue si él es público general, pues. Entonces, ¿cómo atienden ese tipo de retos, supongo que se le podría llamar a eso? ¿Una pregunta? Bueno, sí, sobre lo que comentaba Jorge. Sí, creo que, como dices, son temas que ahora se mencionan como temas, pero yo creo que justamente han existido desde hace mucho tiempo y en otras partes, o pues, quizá de maneras más subterráneas o menos literales, se han abordado. Y eso es algo que nos muestra el número sobre la literatura chicana, ¿no? Pues ahí está el muro y ahí están las palabras